Y uno de los puntos que nosotros vamos a tocar es que a veces, aunque suene duro, a veces la iglesia se mundanaliza. El mundo se mete en la iglesia, la gente se pone una investidura que no se tiene que poner. Porque en el afán de poder atraer, en el afán de poder modernizarse, a veces se pierde. Y el tema de esta noche es avivamiento o entretenimiento. ¿Qué está viviendo la iglesia? Y mira, hay una realidad. Después del 2020, la iglesia cambió. La pandemia movió las cartas del juego. La pandemia trajo nuevas propuestas a escena. Y lo digo porque antes de la pandemia, la utilización de las redes sociales no se hacían con motivos espirituales. No habían cultos a través de las redes sociales, nadie hacía live, nadie compartía nada, ninguna actividad como tal. Pero a raíz del encierro, entonces la iglesia tuvo que buscar la manera, primeramente porque la primera utilización de las redes sociales no fue para compartírselo al público. La primera utilización de las redes sociales, hermana Kelly, voy a pedir la multimedia que me enfoca aquí con la hermana Kelly. La primera utilización de las redes sociales fue interno. Ante la necesidad, hermana Kelly, de que habíamos quedado sin culto, de que no se podía salir. Entonces los pastores decidieron poder hacer cultos virtuales con la iglesia. Eso nos dio una habilidad, una destreza, un manejo de las redes sociales. Ni siquiera era Facebook o Live o Instagram. Nosotros lo hacíamos a través del Zoom. Así es. El Zoom no tenía una proyección externa. Pero ese encierro nos llevó a evolucionar. Amén. Y tenemos todo lo que usted conoce hoy en día. Y queremos dejar claro antes de iniciar, hermana Kelly, que aquí ninguno de nosotros está satanizando las redes sociales. Así es. La tecnología llegó para quedarse. Sí. Y el evangelio, y la palabra dice que el evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Y si en físico nosotros no podemos llegar al último rincón de la tierra o a diferentes rincones de la tierra, porque hay rincones que son peligrosos, hay rincones donde está prohibido la predicación del evangelio de forma persona a persona. Amén. Si nosotros podemos usar las redes sociales para eso, bendito sea el Señor. Amén. Pero estamos hablando de que si lo que nosotros estamos haciendo es para edificación de la iglesia, para que el que no conoce a Dios llegue a Él, o lo estamos haciendo como un medio de entretenimiento. Si la iglesia se ha vuelto un escenario donde se hacen presentaciones, que no es el objetivo por el cual Cristo nos llamó, hermana Kelly. Sí, Señor. Y una de las cosas que nosotros como creyentes debemos tener claro a todos aquellos que nos escuchan es que la iglesia no fue creada para entretener. Amén. La iglesia no fue creada para hacer show, para hacer espectáculo. La iglesia del Señor fue creada ¿para qué? Para crear ese avivamiento, como habla el tema de esta noche. Y damos gracias a Dios por este tema, porque yo, la verdad, cuando leía el manual del programa, yo le decía a Dios gracias, porque qué bueno es cuando Dios nos da la oportunidad de hablar sobre un tema, pero no un tema de manera teórica, solamente de que no, de teoría, no. Porque estamos en teoría, pero también estamos en la práctica, como Iglesia Cuadrangular Dios de Pacto de Arcoíris. Y aquí las hermanas que están, y los hermanos que están tras bastidores, y aún aquellos hermanos que nos ven a través de esta plataforma, ellos pueden dar fe de lo que nosotros como iglesia estamos viviendo en esta temporada. Y damos gracias a Dios porque el libro de los Hechos nos habla acerca de la iglesia primitiva. Y dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva se creó un avivamiento masivo. O sea, no era solamente un avivamiento de una persona, porque hay avivamientos donde hay lugares donde Dios levanta personas, levanta un hombre, levanta una mujer, levanta jóvenes y quizás hasta niños, porque hasta los niños Dios lo puede utilizar. Pero en este tiempo yo creo fielmente de que Dios ha levantado a esta casa, Iglesia Cuadrangular Dios de Pacto de Arcoíris, ha levantado esta iglesia que aunque no es muy grande en estructura, nosotros como miembros de esta casa podemos dar fe de un Dios grande, de una presencia gloriosa y maravillosa cada día que venimos aquí a la casa del Señor. Y no solamente los días de culto, hermana Katy,
porque a veces la gente cree que solamente el avivamiento se da durante el tiempo de las horas de culto. Y no, nosotros estamos teniendo una experiencia maravillosa con Dios, así como Dios lo hizo aquella vez con aquellos hombres. Dice que ellos tenían todas las cosas en común. Y yo creo fielmente de que nosotros estamos experimentando un tiempo donde Dios ha levantado una generación que tiene todo, que está poniendo en práctica, le está enseñando más que todo a tener todas las cosas en común, a trabajar en unidad, a permanecer en la presencia de Dios y más que todo a tener esa relación ferviente, profunda, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Así que damos gracias a Dios. ¿Avivamiento o entretenimiento? La iglesia no fue creada para entretener a nadie. La iglesia fue creada ¿para qué? Para avivar la vida de aquellas personas con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, con la relación. ¿En base a qué? Al Espíritu Santo. Hermana Katy. Vamos a ver qué dice allá la hermana Clarita, la hermana Ili, porque hay mucha gente que cuando uno lo saluda es como un fuego. ¿Sabe cuando los magos hacen ese fuego? Pero es un fuego falso. Así es un fuego que no quema. Es un fuego que no dura. Entonces hay gente que cuando uno lo saluda, entonces como una euforia y que aquí es ministra en el avivamiento, wow, gloria. Pura emoción. Emoción. Pura emoción. Es una publicidad engañosa, hermana Exacto, Kelly. así es. Entonces, esa gente que todo el mundo dice, ay, no, yo estoy en avivamiento, cierro, yo estoy en avivamiento. Pero cuando uno ve su vida, hermano, la mechita se le ve más humo. Sí. La mechita tiene más humo que ese cristiano que dice estar en avivamiento. Así es. Porque el avivamiento no es una palabra. Sí. El avivamiento es una manifestación. El avivamiento es un despertar, una provocación del Espíritu Santo. Amén. Que se hace tangible, Sí, que Señor. te motiva, que despierta en otro, que toca a otro. Así es. Pero tú no puedes decir que tú estás en avivamiento y nadie está recibiendo lo que tú tienes. Tú no puedes decir que tú estás en avivamiento y tú no estás tocando a nadie Sí, con lo Señor. que tú tienes. Santo, ministro, ustedes no pueden decir que están en avivamiento. Y el Espíritu se está moviendo en la iglesia. Sí. Y tú estás así, ves, sentado, viendo el hermano que está danzando, el hermano que está hablando en lengua, evaluando si el que está cantando está en el tono correcto, si la danzarina perdió el paso. Pero la gente manifiesta que está en avivamiento, pero no hay nada visible. Así es. No hay un fruto. Es pura letra, es pura palabra. Entonces, en ese sentido, yo quiero que la ministra me desarrolle en el lado de allá. Ili y Clarita, ¿avivamiento o es un fuego así de magia, acto de magia? Aleluya. Gloria a Dios, le damos la bienvenida a los que se están conectando y yo sé que Dios va y está, de hecho está hablando a cada una de nuestras vidas. Avivamiento o entretenimiento. Interesante ver la condición de la iglesia hoy en día, pero ciertamente Dios no ha dejado de ser Dios. Y yo estudiando el tema veía cuál es el opuesto a la palabra entretenimiento y decía aburrimiento. Cuando se habla de una iglesia buscando entretener a un pueblo, es decir, lo que ya Dios estableció está aburrido o pasó de moda, cuando la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Teniendo eso como base, el libro de Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo Amén. don perfecto desciende de lo alto. O sea que si algo es bueno viene de Dios. La iglesia no tiene nada ni que imitarle, ni que envidiarle al mundo. Mire, dice, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así Le doy la es. palabra a la hermana. Tema poderoso en el día de hoy, pero Amén. no vemos a la gente que están comentando. Queremos que usted comente y sea Claro, parte claro que sí. de este tema especial. Amén. Yo en ese tema yo soy muy
Como la hermana Katy digo, hay mucha gente que dice que están en avivamiento, que están en el fuego, que ellos están encendidos, porque tú solamente los saludas y ya ellos quieren sacar como una llama y la verdad esa llama es totalmente falsa. Extraño. Porque lo espiritual de ellos está dormido. ¿Y cómo uno se da cuenta que está dormido? Porque cuando ellos se enfrentan a la palabra o se encuentran con alguien que le hable profundidad de la palabra, ellos quedan en el aire porque no saben qué responder, porque su vida no es totalmente espiritual. Entonces vemos también, aparte de eso, vemos mucho entretenimiento en las iglesias hoy en día, como decía la hermana Katy. Vemos en la hora de la adoración, vemos muchas luces, vemos mucho humo que está saliendo, pero en realidad no le dan lugar ¿a qué? Al Espíritu Santo. Entonces en realidad no hay avivamiento allí, solamente hay un espectáculo, solamente están entreteniendo a la gente. Y muchas veces eso hoy en día ha hecho que las personas que le sirven a Dios no lo sirven de la manera correcta. Entonces tenemos que tener cuidado en esta parte. ¿Por qué? Porque se le está predicando la palabra a las almas. Entonces las almas están con esa sed de Dios, con esa sed de la presencia del Señor. Y cuando se encuentran en un escenario como eso, con esta clase de cosas, entonces ellos no saben diferenciar lo que es de Dios y lo que no es. Entonces, en vez de cambiar su vida, no la cambian en totalidad porque siguen haciendo las cosas que normalmente hacían cuando no tenían a Cristo dentro del corazón. Entonces es necesario que nosotros nos centremos bien en la palabra, porque si nosotros cada cosa que vemos lo comparáramos a la luz de la palabra, nos daríamos cuenta que muchas cosas no son en realidad de Dios, pues son solamente cosas que el enemigo mismo, le han dado cabida al enemigo a que entre a la iglesia para que distraiga al pueblo de Dios. ¿Y lo distraiga de qué? De la presencia, de la santidad y de la presencia misma de Dios, la cual tienen que buscar todos los días. Amén. Entonces queremos que invitar a esa gente allí, esa gente de poder que yo estoy viendo que están conectadas, que comiencen a comentar para poder leer su comentario y ser parte de este tema que está en fuego hoy, que ya mis pies ya están sintiendo la llamarada. No digo una llamarada y que de relajo, una llamarada en serio del Espíritu Santo, porque este tema confronta muchas vidas. Amén. Seguimos con la hermana Katy. Una cosa poderosa, decía la hermana Clarita y me quedo con eso. ¿Avivamiento o aburrimiento? Terrible. Tanto examínate. Así es. Ey, eso es un tema que, mira, da tristeza, porque las almas se están perdiendo y muchas veces la iglesia está envuelta en una apariencia de santidad, en una apariencia de fuego. Como decía la hermana Ili, los cultos se convierten en un showtime donde la gente se siente más en una atmósfera carnal. ¿Se acuerda quizás cuando lo más vio cuando estaban en Esquire, cuando estaban en Azabel, lo más nuevo cuando estaban en Faraón, lo de ahora cuando fueron la última vez a la Santa? O sea, Santo, sangre de Cristo. es una cosa que tú te transportas. Mira, Sí, pasa sí. lo mismo que cuando se da la transformación Amén. de una música mundana con letra cristiana. Cuando tú oyes el ritmo, tú no sabes si va a salir la letra cristiana o va a salir la letra mundana. Entonces, como es el mismo ritmo, que nada más le mueven un par de palabritas, a veces la mundana, inconscientemente tú la estás cantando porque es el mismo ritmo que la cristiana, tú no haces el cambio. Entonces, así mismo pasa en la iglesia. Es un showtime, una luz, una cosa, apaga la luz, prende la luz, no sé qué, un humo, todo tiene su momento. Lo repito, aquí no estamos satanizando la modernidad. Es verdad. Sí. Pero hay tiempo para todo. Y Jesús lo dijo cuando le volteó la mesa a los cambistas. Tal vez hoy no se está vendiendo en las iglesias. Tal vez hoy en la iglesia no hay oferta y demanda. No, se cambió el modo. Ahora el modo es discoteca. Ahora es discoteca, ahora es luces, ahora es humo, hoy vamos de neón, mañana vamos de animal print, el siguiente noche de espuma, un día va a ser noche de franela y noche de pantaloncito. Porque como La están las sangre de cosas, Cristo. el amor se va perdiendo. Suena radical, aquí la gente está riéndose. Sí, sí, no, sí. suena extremo,
pero es que poco a poco se va perdiendo el amor, poco a poco se va perdiendo la santidad y el respeto. Entonces, no podemos hablar de avivamiento si no hay fuego, no podemos hablar de avivamiento si no se está viendo el mover del Espíritu Santo. Y el mover del Espíritu Santo no es que la gente grite, que la gente salte, que la gente se sienta bien, que la gente llore. El mover del Espíritu Santo es que haya sanidades. El mover del Espíritu Santo es que haya rompimiento. Cuando los discípulos tuvieron allá en el aposento alto el día del Pentecostés, ellos no se quedaron ahí con ese fuego, con esa gloria que ellos recibieron con el bautismo del Espíritu Santo. Ellos salieron de ahí, ellos tuvieron que moverse. Ellos esperaron por orden de Jesús. Nadie se mueve hasta que no sean revestidos con el Espíritu Santo. Pero una vez revestido, hermana Kelly, la gente bajó, los discípulos bajaron, empezó la predicación, la movilización del Evangelio de Cristo. Tuvieron que salir para que entonces se pudiera esa manifestación de los primeros cristianos que fueron llamados en Antioquia. Ellos no se quedaron en el aposento alto. Entonces, cuando no hay avivamiento y hay entretenimiento, la gente que está en una gloria está dentro de la iglesia. Sí. Pero afuera no hay ninguna manifestación. El gozo se siente adentro, la gente está salva adentro, pero el avivamiento es para salvar a otro. Y nosotros estamos en una realidad, más en nuestra provincia, donde hay la maldad se está multiplicando, donde hay violencia en lugares donde antes no había violencia, pero todo el mundo está en gloria, todo el mundo está en gozo adentro de la casa. Todo el mundo está aquí, no, porque yo sí esta denominación, porque en este fuego, porque en mi iglesia sí, en mi iglesia la gente canta, en mi iglesia se siente. Pero ¿qué está sintiendo la gente de afuera? Entonces la demanda tiene que ser a manifestar el avivamiento. Si hay avivamiento, entonces vamos a avivar los que están fríos. Pero no podemos tener avivamiento nosotros, todos los carbones dentro de una barbacoa ahí, todos estamos encendidos y afuera el mundo está congelado. Eso no puede ser. Entonces, hay que salir, hay que hacer, hay que manifestar, hermana Kelly. Sí, lastimosamente nosotros nos encontramos en un tiempo y es una realidad. Por eso que es necesario que se levante. Mire, Dios siempre tiene una generación. Dios siempre tiene un remanente. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Por eso que en el libro de Segunda de Timoteo, Pablo le da unas indicaciones muy certeras a Timoteo. Y si nos vamos a Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo le da una indicación donde le dice a Timoteo, aviva. Y cuando nosotros hablamos de avivamiento, nosotros hablamos de un fuego, de una llama. Podríamos usar como sinónimo un fuego, una llama. Algo que debe mantenerse, ¿qué? Encendido. Por eso la palabra avivamiento quiere decir que mantener un ritmo de vida espiritual, no solamente de manera, no es de manera religiosa. Y la Biblia nos habla acerca de esto. Por eso a mí me encanta la palabra del Señor, porque nosotros en este tiempo, y no solo en este tiempo, desde la creación, desde que Jesús vino a la tierra, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús creó un avivamiento maravilloso. Y como hace un rato la hermana Katy nos comentaba, la Biblia habla de ¿qué? De milagros. Amén. Milagros sobrenaturales. Personas que pasaban de un estado y su vida fue transformada solamente ¿con qué? Con una palabra de parte de Jesús. Y ahí tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Ahí tenemos también en otros casos a los discípulos, cuando dice que Jacobo y Juan iban al templo y se encontraron con el cojo a la puerta del templo. Y dice que ellos solamente le soltaron una palabra. O sea, el avivamiento quiere decir que nosotros necesitamos un fuego, pero no un fuego extraño. Nosotros necesitamos el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce este avivamiento. Y a mí me encanta cuando hace un rato la hermana Katy decía, el avivamiento, ¿quién es el protagonista del avivamiento? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que produce el avivamiento en nosotros? El Espíritu Santo. Pero entonces quiere decir que la palabra me enseña cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, entonces el avivamiento, leyendo la palabra del Señor, nos da a entender a aquellas personas que nos escuchan que el avivamiento inicia ¿por quién? Por ti. Inicia por ti y por mí. Si nosotros no nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, Dios no puede producir ese avivamiento. Y por eso vemos hoy en día la iglesia, muchas iglesias
en entretenimiento, haciendo show, haciendo eventos, pero ninguno de esos eventos produce raíces profundas en donde el creyente se pueda mantener en ese fuego, en ese mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo claro y déjeme decirle en esta hora, el avivamiento no se produce con emoción. Dije, no, porque yo me siento que ya yo estoy listo para predicar, para decir, no. El avivamiento se produce cuando yo tengo una relación genuina, Amén. Una relación profunda con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él es el que produce en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el avivamiento no es palabra. El avivamiento es demostración. ¿Demostración de qué? De poder del Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo decir que yo estoy en avivamiento y no es un regaño para aquellos que nos ven. Aquí estamos para compartir y profundizar en la palabra y aprender más que todo. El avivamiento es lo que demuestra realmente de qué nosotros estamos hechos como creyentes. ¿A quién nosotros adoramos? ¿A quién nosotros servimos? Porque yo no puedo hablar mera emoción simplemente y cuando venga, como dicen unos hermanos por ahí, cuando yo entre en batalla, cuando yo entre en el proceso, entonces ¿dónde va a quedar el avivamiento? El avivamiento no es solamente de un día. El avivamiento es una vida constante, es un caminar constante con el Espíritu Santo. El avivamiento se da, esté yo en proceso o no esté en proceso, se debe de dar. El avivamiento se debe dar, esté en batalla o no esté en batalla. El avivamiento se debe dar, esté animado o esté desanimado. ¿Por qué? Porque el avivamiento no depende de mi emoción, ni de lo que a mí me rodea, ni cómo yo me siento. El avivamiento viene ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que vamos a darle un pase a nuestra hermana Ilia, a nuestra hermana Clarita, para que ellas sigan con este poderoso tema. Aquí están los comentarios fluyendo en esta noche. Dice el hermano Jonathan Tuñón, una iglesia que entretiene es una iglesia que está lucrando. No lleva a la gente a la verdad, sino que la entretiene para que no se vayan y sigan dando su diezmo y su ofrenda porque son jugosos. También dice que un avivamiento es notorio y afecta una sociedad hasta una nación. La hermana Yarieli Mariscal dice, Timoteo fue llamado a ser diferente. Y hace una pregunta, una persona aquí oculta que dice Fer Olmos, porque no tiene foto de perfil, dice, ¿a qué le llamamos avivamiento? Vamos a pedirle a Fer Olmos que corra un poquito el live hacia adelante para que pueda responderse a esa pregunta gloriosa que acaba de hacer. Kelly soltó esa ¿A qué llamamos Sí. avivamiento? Bueno, Sí, ministro, sí. ya aquí lo acabamos Ahora, de decir. nosotros no sabemos si Fer está lanzando la pregunta para nosotros o lanzó la pregunta por lo que estábamos explicando, que la gente está entreteniendo y todo eso. Porque decíamos que la gente dice que tiene avivamiento, pero no hay manifestación. Así que puede que Fer haya lanzado esa pregunta por ahí. Fer, bendición, él siempre está conectado a todos nuestros en vivo. Sí. Siempre, siempre. Yo estoy segura que él no lo preguntó como cuestionamiento a nosotros, sino porque es lo que estábamos diciendo. Entonces, hoy la iglesia se encuentra en una encrucijada. O sigue el patrón del mundo o se alinea el diseño de Dios. El avivamiento nos prepara para la eternidad. El entretenimiento nos ata al presente y el pasajero. Pero la iglesia está en esa encrucijada realmente porque quiere. Porque si nosotros venimos del mundo, entendiendo que el mundo no nos dio nada bueno y por eso tomamos la elección de seguir a Dios, nosotros no nos metemos en ninguna batalla espiritual preguntándonos si es que el modelo mundano nos va a servir a nosotros para traer personas a Cristo. Cuando la Biblia dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, el Espíritu Santo tiene la capacidad, porque es Dios suficiente, para hacer fluir en nosotros una conexión, una estrategia para que la gente pueda percibir el mensaje de la salvación. O es que Dios se ha quedado corto. Para nada. O es que Dios ha perdido su poder. Porque si yo necesito buscar en el marketing, porque ahora todo es el marketing. Sí. Si yo necesito buscar en el marketing la estrategia para que la gente sea salva, entonces
el destino de mi iglesia, el destino de mi vida no está siguiendo el modelo de Cristo. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Dios es el que tiene control de todo, conoce todos los tiempos, conoce todas las sazones. Él es el principio y el fin. Y si mi recurso es Dios, entonces yo debo tener recursos ilimitados. Pero usted sabe por qué la gente está en esa batalla entre el entretenimiento y el avivamiento. Porque para tener los recursos de Dios, yo necesito tener contacto con Dios. Sí, Señor. Y ese es el precio que la gente no quiere pagar. La gente quiere que otros sean salvos por la sabiduría de la palabra, porque la Biblia habla de diferentes tipos de sabiduría. Así con es. la sabiduría de la palabra, con endulzar a la gente con lo que yo digo, con mi intelecto, con mi inteligencia. Entonces, como yo soy buena para hablar, yo me meto a la gente en el bolsillo con mi palabra. Pero lo que pasa es que la parte natural, la carne, no se puede vencer con mis palabras. Sí, Así Señor. Entonces la gente llega a un punto a la iglesia Aleluya. y así es. después se va de ahí porque se da cuenta de que la iglesia no le pudo dar nada. De que lo que ellos engancharon con entretenimiento ya pasó. Porque eso es lo mismo que ellos tienen en el mundo. En el mundo la fiesta es un momentito, pero al día siguiente, ¿qué? En el mundo el parking y la cerveza te transporta, te hace sentirte bien en un momentito, pero después, ¿qué? Pero cuando nosotros encaminamos a la gente con el avivamiento, que es el fuego del Espíritu manifestado, Sí, Señor. que nos sirve para ganar Así alma, es. entonces la persona es impactada y se llena en un área que el entretenimiento no puede llenar. Sí, Señor. Porque la Amén. carne, porque la Biblia lo dice, y sus deseos pasan. Sí, Señor. Entonces eso te llena en un momentito, pero después la gente queda en un vacío y la gente se sale, porque cuando estaba en la iglesia se sentía como en la discoteca. Ellos están cansados de la discoteca porque ellos vienen de allí. Ellos están buscando algo diferente. Y aquí, fuego del Espíritu. Entonces no podemos seguir en ese entretenimiento. Los videos son bonitos, hermana Kelly. La Sí, inteligencia Señor. artificial lo hace todo. Sí, Señor. Es más fácil ahora, los videos salen bonitos, hay HD, hay Full HD, porque ya no es ni HD, Full HD, es un nivel más alto, antes era HD, Full HD, 4K, 5K, todo lo que tú quieras, pero eso es apariencia. Y Dios no está buscando apariencia, Dios está buscando esencia. Y la iglesia no está llamada, hermana Kelly, a aparentar. La iglesia está llamada a salvar almas. Amén, Porque así es es. una realidad más clara que la muerte. Hay un cielo y hay un infierno. Y el que no es salvo se vaya al infierno. Y la responsabilidad de salvar a las almas para que no vaya al infierno es de la iglesia, única y exclusivamente de la iglesia, hermana Kelly. Sí, a mí me gusta mucho lo que dice la palabra del Señor. Y aquí dice una frase, dice, el avivamiento no es una emoción, es un cambio radical, es un poder transformador. Lo que pasa es que últimamente se está usando el concepto de avivamiento y las personas muchas veces, ellos tienen su propia definición. Pero la Biblia no habla acerca de un avivamiento que produce cambio y transformación. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el que puede provocar un verdadero avivamiento? El Espíritu Santo. Nadie más que el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A toda verdad. Él no nos va a guiar a un engaño. Entonces, muchas veces nos encontramos en la iglesia personas llenas de emoción. Es como, por ejemplo, podemos decir, en el tiempo de la alabanza y la adoración, aquí está la ministra Clara, y ella no puede decir, porque ella ministra en los cultos que nosotros hacemos aquí en la iglesia. Y a veces y yo también soy ministra de alabanza, y uno a veces como ministro de alabanza, cuando uno está ministrando delante de la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo te da discernimiento y te da a ver quién es la gente que realmente tiene un quebrantamiento delante de la presencia de Dios. Amén. Sin embargo, a veces nos encontramos con personas dentro del mover de la presencia de Dios
donde ellos están emocionados, simplemente emocionados, comienzan a brincar, comienzan a saltar, les gusta el mover de la adoración y de la alabanza. Pero cuando llega la palabra, cuando llega el momento de la palabra, es como la hermana Katy decía, ellos no le encuentran como me gustó lo que dijo la hermana Clara, ellos no le encuentran esa pasión, ese deseo de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque ellos encuentran que en el mover de la alabanza y la adoración, eso toca. Eso va tocando, amén, sí, porque somos humanos. Eso va a tocar nuestras emociones. Pero más que nuestras emociones, el Espíritu Santo quiere tocar ¿qué? Nuestro espíritu, para que nosotros seamos que transformados. Pero cuando llega la palabra, la gente, ay, ya viene a predicar el pastor. Le fue el gozo a la gente. Ay, ya viene a predicar la hermana. Ay, ya. Entonces ahí no hay un avivamiento. Ahí no hay un verdadero avivamiento, porque el verdadero avivamiento es producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Pero qué? Para llevar al arrepentimiento. Para llevar a qué? Al cambio, a la transformación. Y amén, yo quiero darle el pase a la hermana Clara porque ella es ministra de alabanza en la iglesia y yo creo que ella también podría hablar en este punto. Amén, hermana Clara. Claro que sí, gracias hermana Kelly. Y es importante mencionar que en el entretenimiento no hay arrepentimiento, no hay transformación. Y como bien lo decía anteriormente la hermana Katy, cielo y tierra pasará, pero es la palabra del Señor que no va a pasar. Y como no quiero tener ese contacto, prefiero entretener a la gente para no llegar yo a esa palabra que me va a confrontar, amén, para transformarme. Dios quiere ver en mí. Y mira lo que dice 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no va a pasar ni ayer ni hoy, va a ser la misma. Y sigue siendo útil para enseñar, sigue siendo útil para redarguir, sigue siendo útil para corregir, sigue siendo útil para instruir en justicia. Y termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en ese entretenimiento no hay ni siquiera una preparación para ninguna obra, porque no me preparo para ganar otras almas. Es más, mi vida misma no está ni firme porque no conozco la palabra. Creo todo lo que me dicen. Y es lo que decía la hermana Isla. Entonces, hay una serie de confrontamiento con uno mismo y eso trae una confusión. Porque me dijeron una cosa, pero si yo me voy a la palabra y yo puedo escudriñar que la Biblia me dice otra, yo digo, así no, espérate, aquí algo está raro. Esto no cuadra. Amén. Algo falló en esta ecuación. Pero solamente puedo conocer esto a través de mi relación con Dios. Así y no es un entretenimiento. Amén. Seguimos con los comentarios aquí. Amén. Fuertes. Sigan enviando su comentario. Amén. Dice la hermana Jessica de Miller, así mismo no se trata de una vida llena de emociones, amén, se trata de que cada uno refleje a Cristo en toda la temporada de nuestras vidas. Amén. Dice el hermano Jonathan, es que el Espíritu Santo no está de acuerdo con el entretenimiento en cuanto a la vida o muerte. Él sabe lo grave del asunto, por eso quiere avivarnos. Dice la hermana Ashby Yariela, para esos tiempos las personas han olvidado la santidad y el temor a Jehová. Por ende, prefieren un mercadeo haciéndole creer a los nuevos que no tienen un cimiento firme que en la iglesia se puede gozar igual que en el mundo. Así es. Si bien es cierto que en la iglesia nos gozamos, pero será fructífero siempre y cuando sea conforme al corazón de Dios. Amén. Dice la hermana, sigue diciendo, solo hablan de gozo, bendiciones, pero lo real y verdadero lo obvian para que la gente se sienta cómoda escuchando lo que quieren y no lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer y la manera correcta de cuál debemos vivir. Se le hermano Jonathan, hay gente que tiene su propio avivamiento y no están en el avivamiento del Espíritu Santo. Dice la hermana Jessica de Miller comentando a lo que hablaba la hermana Kelly acerca de la adoración, dice, se ríe y dice, cuando viene la prédica, le viene el sueño y la pereza a la gente. Ay, hombre, Dios, ayúdanos. Algo quería añadir a lo que dijo la hermana Yariela, interesante. Sí, Yariela, en la iglesia también nos podemos gozar y claro que sí es el gozo que solamente Dios puede dar, amén, porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y algo interesante dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 6, solamente lo voy a dejar ahí, nos amplía la Biblia un poquito más y dice, por sus frutos lo voy a conocer. Sí, cuando hay entretenimiento no hay fruto.
Y me gustaba el martes el pastor compartiendo de la iglesia dando fruto. Porque usted puede decir, no, y mira lo que hace el entretenimiento. Viene noviembre, ese es fiesta patria, ese no es tiempo para dar fruto. Viene diciembre, ni se diga. En enero, si Dios quiere, yo doy fruto. En enero. Y así nos va, ese es el entretenimiento. Y cuando viene enero llegó Cristo y me quedé. Porque yo tengo un entretenimiento. Y cuando vienen los carnavales. No, ni se diga. Me fui para la corte y allá me entretuve. Y por ahí va la cosa. Mira al nivel que ha llegado la iglesia. Sí, señor. En el entretenimiento, créalo, no hay salvación. Pero un avivamiento genuino trae un arrepentimiento que genera cambios. Amén. Señores, llegaron los meses de fuga. Terrible. La gente que está en entretenimiento Ay, ya su esencia. en noviembre se perdió. Terrible. Diciembre ni se diga. Enero se están recuperando. Febrero se empiezan a oír los carnavales, la gente se desapareció, vienen para Semana Santa, pero esas son la gente que en la calle están hablando, ay Dios mío, Terrible. de avivamiento, perdónalo Señor, Sí. como dice el apóstol Edwin Álvarez, misericordia. Amén. Misericordia. Ay, Dios Definitivamente. mío, ayúdanos, Señor. Sí. Mira, este tema es serio, lo estamos tratando de llevar Sí. suavemente, pero este tema es serio. Hay una preocupación, debe haber una preocupación en Sí. el pueblo del Señor. Debe Amén, haber una debe de preocupación. haberlo. Amén. La gente no le gusta estos temas, la gente se incomoda. El que no está en el avivamiento de ver ahí, sabe, ellos que se creen, ahora todo es malo, ahora no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Señores, la Biblia es clara. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Dios no nos mandó a nosotros a predicar dentro de la iglesia. En la iglesia somos buenos predicando. Sí, En la iglesia señor. vamos rema y vamos gloria. Pero afuera en la calle, donde está el terreno de Satanás, donde están los chamucos, donde están los demonios, donde están los principados, las potestades, entonces ahí es donde el diablo nos aprieta el cuello y las palabras no pueden salir y estamos gagueando y el rema no fluye. Fuego adentro, fríos afuera. Porque no es fácil ir a enfrentarse a esos principados, a esas potestades, a la gente que no va a decir gloria, aleluya. Cuando tú digas algo, donde la gente tiene la cara seria, está molesta porque ellos tenían sus bocinas y tú viniste a poner la palabra, ellos están viendo su novela turca o se están tomando sus tragos y tú viniste a importunar. En ese terreno es donde se manifiesta el verdadero avivamiento. Sí, señor. Nadie puede hablar de avivamiento metiendo a cuatro paredes de la iglesia. Dentro de la iglesia, todos nosotros somos fuego. Sí, señor. Pero id afuera a los lugares secos. Id afuera donde están los quebrantados. Id afuera donde están los necesitados. Ahí es donde se manifiesta el verdadero avivamiento. Ahí es donde se gradúan los cristianos. En la calle. En la iglesia no. En la iglesia todos somos santos. En la iglesia todos estamos bien. En la iglesia todos estamos en el mismo nivel. Pero ahí afuera donde la gente no tiene nivel. Donde no hay Espíritu Santo. Donde la carne está en su apogeo. Entonces ahí es donde no queremos ir. Así es. Ahí es donde no queremos penetrar. El avivamiento se manifiesta. Ahí dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme Sí, a su señor. propia concupiscencia. La gente sabe dónde agruparse. La gente sabe qué fuente buscar. La gente lo sabe. ¿Por qué? Porque el que no tiene espíritu tiene conciencia. La gente dice, no, hombre, en esta iglesia hay mucha rectitud y no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. La gente lo sabe. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, la gente no es ciega. El que menos tiene sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en la comodidad, en el entretenimiento, la gente que se acerca a nosotros no se está acercando por el motivo correcto. La gente se está acercando porque sabe que tú le vas a decir lo que ellos quieren oír. Saben que tú no le vas a dar una corrección. Saben que tú no le vas a dar una reprensión. Pero es que nosotros no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás en avivamiento, hay gente que se va a acercar porque realmente la palabra le llegó y siente la necesidad de salvación. Pero hay gente que te va a rechazar también.
Entonces, muchas veces la iglesia no quiere pagar el precio del rechazo, nada más quiere pagar el precio del aplauso, pero es que el avivamiento trae las dos caras. Sí. Porque Jesús vino y Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros ser recibidos en todos los lugares? Pero nosotros no debemos, como hay un avivamiento, hay una pasión en nosotros, no importa que nos cierren la puerta, no importa que nos rechacen. En algún lugar nos van a recibir. En algún lugar el mensaje de la palabra va a llegar. Y nosotros vamos a salir porque estamos en avivamiento con esa pasión, con esa carga, con ese entendimiento de que tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso es lo más importante en este tiempo. En este tiempo donde la gente habla, hermana Kelly, de que sí, que ya se han perdido los valores, que se ha perdido el respeto. Se ha perdido todo. Y le voy a decir una cosa más. Se está perdiendo la palabra también. Amén. Se está perdiendo la palabra también. Sí. Y esa responsabilidad es nuestra. Es de todos aquellos que nos llamamos cristianos. Es de todos aquellos que nos llamamos seguidor de Jesús. Entonces, si Dios le va a demandar la pérdida de la palabra a alguien, no va a ser al que no conoce a Dios, No, va a a ser la a iglesia. nosotros, Sí, que señor. estuvimos militando un día y que nos callamos, de que usamos las armas que no son espirituales y por eso la gente no llegó al entretenimiento. Emocionar es fácil, hay muchas cosas que producen emoción. La música produce emoción, una película produce emoción. Pero la palabra produce arrepentimiento. Y nosotros estamos llamados aquí, a este mundo como cristianos, a dar palabra. No a tocar la emoción de la gente. Porque los buenos también se van al infierno. Las buenas personas también se van al infierno. Porque para irse al infierno, nada más tú tienes lo único que tú necesitas para ir al cielo es tener a Jesús. Si tú no tienes a Jesús, entonces te vas a ir al infierno. Tan sencillo como eso. Dios no tiene término medio. O es blanco o es negro. Eso es lo que dice la Biblia. Dios no tiene término medio. Por eso que la Biblia lo dice. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio te voy a vomitar. Todos esos rangos de término medio que nosotros estamos tratando de acomodar y ser más bueno que Dios, hermana Kelly, lo hemos inventado nosotros. Pero la Biblia no dice eso. Sí. Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Y se acabó hasta ahí. Amén. Así es. Y, Caso cerrado. yo quiero comentar en lo que la hermana Katy dice, porque es cierto. Entonces, llena de entretenimiento con temas, hermana Katy, Sí. temas. Sí. Y cuando ven que están haciendo también en las redes sociales virales por los temas que están hablando, siguen con ese tema y siguen. Y como dice la hermana Katy, se perdió la palabra, porque la verdad se perdió la palabra. Quieren entretener mucho a la gente con temas en las redes sociales, tanto de familia, de muchas cosas, y no se centran en qué, en hablarle con la palabra al corazón de la gente para que haya un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces dejemos ya las emociones y de estar en las redes sociales solamente hablando temas que le agradan a la gente, Sí, y comiencen así es. a hablar temas que transformen el corazón de todos los oyentes que están ahí, están expectantes a recibir, porque son mucha la gente que quieren esa emoción. Amén. Pero sí hay gente en las redes sociales con esa sed de una palabra, Amén. que se levantó en la madrugada, agarró su celular y quiere oír algo de parte de Dios. Pero lo que vemos en las redes sociales en TikTok, estamos transmitiendo en TikTok, así que pueden entrar. Lo que vemos en TikTok es pura gente que quieren hablar temas que no ni edifican. Amén. No edifican. Entonces, Amén. céntrese en hablar la palabra misma es la que transforma. Siempre la patrona nos enseña aquí, usted no esté hablando otra cosa, no esté ofreciendo lo que Dios no está ofreciendo en su palabra, porque lo que Dios está ofreciendo, eso es lo que usted tiene que hablar, lo que está ahí en la Sí, palabra. señor. Entonces, queremos hablar lo que a Arrepentimiento y nosotros nos salvación. parece y no lo que el Espíritu Santo nos guía a hablar. Eso es lo que el Espíritu Santo, esas palabras que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, direccionada por la palabra, es la que va a hacer el cambio en todas las personas. No solamente cambio afuera, sino desde adentro. Porque Amén. nosotros tenemos que crecer desde adentro, Sí, desde señor. adentro hacia afuera. Así que usted procure, si usted es una de esas personas que hace en vivo, usted es una de esas personas que está en la red social como el más viral por un tema que usted sabe que usted se pegó, como se hizo hoy en día, usted vaya a orar, Amén. vaya a ayunar, vaya a Así santificarse, mismo. busque
como dicen acá, en la enramada, pero la enramada de la presencia de Dios, de la búsqueda de verdad, en la profundidad con Dios, para que Dios le revele aquellos temas que usted tiene que hablar, que en realidad hay necesidad de eso en la calle. Entonces, deje de hablar lo que está haciendo, lo que está diciendo, y comience a hablar la palabra, que la palabra es la que cambia al hombre. Seguimos, hermana Clarita. Hola, hermana Kelly, no sé. Vamos allá con la panelita. Quería comentar aquí. Amén, hermana Kelly, por ese tema que estaba diciendo Ili, es que cuando no tenemos Biblia, entonces buscamos Caemos los temas en de la eso. calle, Sí. buscamos temas del gueto, del barrio. Sí. Hay que tener palabra. La gente no tiene palabra, entonces Amén. está buscando cualquier cosa para hablar. Y hoy vamos a hablar de los maridos que queman, hoy vamos a hablar. Y no quieren soltar Santo el tema. Dios. Es que Quieren más like, quieren Ya más no like. hablan de Pedro, No, es que ya no sí. hablan de Jonás, ya no hablan de Daniel en el foso de los leones, Sí, ya señor. no hablan de David ante Goliat. Dios mío, pero qué es esto, Es que padre? ese es el problema que está enfrentando la iglesia hoy en día, que han reemplazado la palabra de Sí, Dios sí, por su propio tema. por seminarios que alimentan más las emociones y los Sí. sentimientos, aún de los creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces, y podemos ver esto en las redes sociales, a mí me encantaba cuando hablábamos acerca del tiempo de la pandemia, y el tiempo de la pandemia nos tuvo que haber enseñado a nosotros como iglesia, y no solamente hablando de iglesia local, iglesia cuadrangular, Dios de Pacto de Arcoíris, no, Bien. hablamos de iglesia En en general. general. Amén. Nos debió haber enseñado a nosotros lo que realmente era un avivamiento, porque un avivamiento no solamente se produce en las cuatro paredes de la iglesia. Un verdadero avivamiento es un fuego que arde desde nuestro interior a través del poder del Espíritu Santo, y donde quiera que nosotros vayamos, ese fuego tiene que arder. No es como una chispita ahí, como decía la hermana Katy al inicio, que parece como Una que mechita. una mechita, como que va a prender. No. El verdadero avivamiento que produce el Espíritu Santo es una llama, y que no solamente está dentro de mí, sino que tiene que encender a todo aquel que esté cerca de mí. Amén. En el nombre de Jesús. Pero si tú me dices a mí como iglesia, no, que tú tengas un avivamiento, pero entonces tú no estás haciendo lo que realmente la palabra nos enseña, que es que predicar la palabra, es hacer discípulo. Y hace un rato, a mí me gusta porque el verdadero avivamiento lo produce ¿qué? Una oración ferviente. Amén. Y el libro de los Hechos no habla de esto. Jesús, antes de irse, le dio unas indicaciones a los discípulos y le dijo: vayan, porque va a llegar el día de Pentecostés. Él le dio la cita, el lugar, le dijo todo lo que iba a acontecer. Y cuando llegó ese momento, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que ahí estaban todos reunidos, unánimes, juntos, en un mismo sentir. Y dice que vino un de repente. ¿Vino un de repente de quién? Del Espíritu Santo. No vino un de repente de la emoción de la hermana Kelly, ni de la hermana Katy, ni de la hermana Ili, ni de la hermana Clarita. Vino un de repente de quién? Del Espíritu Amén. Santo. O sea, Dios mismo se hizo presente a través de Espíritu. Y dice que se produjeron ¿qué? Lenguas de fuego. Dice que fueron repartidas y todos ellos comenzaron a hablar diferentes lenguas. O sea, ¿qué esto me da a entender? La palabra de Dios me da a entender que el verdadero avivamiento se produce, como decía Fer Olmo, que él preguntaba, ¿qué es el verdadero avivamiento? El verdadero avivamiento es esa manifestación que produce el Espíritu Santo. Es que cuando yo ore por un enfermo, ese enfermo vaya a ser sanado en el nombre de Jesús, no en mi nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que es el verdadero avivamiento? El verdadero avivamiento es aquel que se produce, que produce Amén. en mí o en todos los miembros de la iglesia. Amén. ¿En qué? En el ir a predicar la palabra, pero Amén. no predicar una palabra simplemente por predicar, Amén. sino predicar la palabra de Dios, no mi palabra, Amén. no lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo asumo, no, es predicar la palabra de Dios. El libro de los Hechos nos da evidencia de la iglesia primitiva. Entonces yo creo fielmente y yo estoy contenta. Amén. Yo me siento contenta con lo que Dios está haciendo en Dios de Pacto. Amén. Y quizás aquí hay gente donde la misma oración, mire, lo que produce la oración ferviente Amén. de una iglesia,
Quizás inició por una persona, pero ahora ya no es una, ahora somos muchos. Y nosotros venimos aquí, oramos, y una oración ferviente ha ido produciendo un avivamiento. ¿Un avivamiento para qué? Para que la iglesia salga a predicar. Hemos entendido a qué Dios nos ha llamado, ya se nos ha revelado. Quizás en otra temporada no lo entendimos, pero en esta temporada sí, gloria a Dios por lo que Dios nos ha revelado y lo hemos entendido. Amén. Y como hemos entendido, hemos salido. Estamos yendo a cada calle, aún aquellos territorios que parecen muy peligrosos, pero hemos ido ¿con qué? Con la presencia de Dios, con el poder de la palabra, no de nuestra palabra. Amén. Porque mi palabra no va a hacer ningún efecto en la vida del hombre. El que hace el efecto en la vida del hombre, ¿qué es? La palabra de Dios, la Biblia Amén. lo dice. Ella es la que penetra, ella es la que profundiza muy adentro y transforma, como decía la hermana Ili. El cambio se produce desde adentro. Pero ¿quién Amén. produce ese cambio? La palabra. Amén. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia? El verdadero avivamiento es predicar la palabra, seguir orando, seguir buscando el rostro de Dios, seguir buscando la presencia Amén. de Dios, para que cuando nosotros salgamos a predicar la palabra, se produzca un avivamiento de una magnitud donde las almas sean salvas, y esas almas no solamente van a ser salvas, ellos van a ser transformados y ellos van a predicar y Amén. van a avivar Así el es. fuego que va a ser avivado en ellos. A través de la palabra, ellos van a avivar a otros. Por eso decimos que el verdadero avivamiento es el fuego del Espíritu Santo que se expande. Es como Amén. cuando una llamita en un bosque y se va encendiendo y va alcanzando. Bueno, ese es el verdadero avivamiento, Amén. pero no es cualquier fuego. Es el fuego del Espíritu Santo, Amén. hermana Katy. Amén. Santo, así mismo es. Avivamiento tiene que ver con producir vida. Sí, Señor. Aleluya. Producir vida. Y Gloria si a tu Dios. vida no está produciendo vida, tú no estás en avivamiento. Si tu iglesia no está produciendo vida, tú no estás en avivamiento. Así ¿Y de qué vida estamos hablando? Vida de que no conocen a Dios. Sí. Porque si ya tú conoces a Dios, ya tú estás en la vida nueva. Entonces, en el avivamiento, nuevas vidas, nuevas criaturas empiezan a surgir. Sí. En el avivamiento se dan manifestaciones gloriosas. Amén. Avivamiento es avivar, volver a soplar vida Sí. de aquello que quizás se estaba durmiendo, de aquello Amén. que estaba, Que estaba ahí más o así menos. apagado. Entonces ese avivamiento trata también de traer nuevas vidas. Amén. Eso es el avivamiento. Amén. El avivamiento no se trata de que, ay, no, yo me siento bien en la iglesia. Yo estoy contenta en mi iglesia. En mi iglesia hacen actividades. En mi iglesia pasan cosas. Eso Amén. no es avivamiento. Sí, Señor. El avivamiento es traer vida. Amén. Sí. Traer vida, llevar a donde hay muerte, vida, donde hay tinieblas, llevar luz. Entonces, hay que despertar. Amén. Hay un reto grande aquí en Colón. Sí. Colón, provincia que amamos, que queremos. Dios nos ha dado un reto grande a toda la iglesia, no importa la denominación que Amén. sea. Dios nos ha dado un reto grande. Hay un pueblo demandando, hay un pueblo con una necesidad. Amén. El enemigo Amén. desafiándonos día con día, con violencia, con cosas. Bueno, es la violencia lo que más se da aquí. Desafiándonos día con día. Nosotros tenemos que salir porque allá afuera hay gente que está cargada, que está cansada, que está necesitada. Eso nunca lo vamos a saber y no lo vamos a experimentar hasta que salgamos. Amén. Y como decía la hermana Kelly, hemos tenido diferentes avivamientos en la iglesia, avivamiento de crecimiento personal. Otras veces Dios nos ha llamado y nos llamó y nos desafió y no lo entendimos, no logramos salir. Pero esta vez lo entendimos y ahora que salimos, porque cuando usted no nos ve aquí como dijimos al inicio, es porque estamos en la calle, Así es. viernes, sábado, en diferentes sectores. Y estamos llegando a sectores que son peligrosos, pero estamos llegando. Amén. Así es. Que cuando llegamos ahí, a veces la misma policía quiere saber qué nosotros hacemos ahí metidos. Sí, Señor. Y ellos a veces se quedan custodiando. Nosotros decimos, gloria a Dios, tenemos la cobertura del cielo y la cobertura en la tierra. Pero es que hay que llegar, porque Amén. si dejamos que el miedo Amén. nos venza, entonces nunca vamos a salir. Amén, Y así cuando es. hay avivamiento, tú te atreves a salir. Y tú dices, bueno, pues si tengo que morir, que muere. Y si se va de una balacera, que Dios nos Me voy con proteja, que Cristo. nos dé Así la es, sí, autoridad. Señor. En ese momento el entendimiento y hagamos uso de la Amén. autoridad para poder detener lo que tenga que pasar. Amén. Porque no estamos ignorando la zona en que estamos. No vamos Así como es. los supermanes ahí. Ujú. Pero creemos que Dios nos está respaldando. Así Y cuando es. llegamos, porque hay un avivamiento que nos tiene esa carga,
Entonces nos damos Amén. cuenta de que no es que la gente no quiere cambiar, Amén. es que la gente no sabe cómo cambiar. Así es. Es que la Así gente está intentando buscar el camino, pero el pecado lo tiene cegado, que ellos no lo Amén. encuentran. Y cuando la iglesia llega a esos lugares, se da cuenta de que puede tocar con el poder de Amén. la palabra muchas vidas. Así Amén, es. hermana Katy. Amén. Y cuando entendemos como iglesia que somos la respuesta del cielo aquí en la tierra, Amén. muchas cosas cambian. Amén. Porque yo salgo del entretenimiento, salgo de esa zona de confort. Pero donde muchas veces erramos como pueblo de Dios, cuando yo siento que a la palabra le falta algo y vengo y lo daño con mis emociones. Y en la Biblia hay para todo. Yo no tengo ni que añadirle nada. Y no le hace Amén, falta así nada. La es. Biblia es tan completa que dice ella misma que es su propio intérprete. Y mire Así esto. es. En la Biblia, Jesús es aquel que en química convirtió el agua en vino. En biología, nació sin concepción normal. Jesús en la física desafió la ley de la gravedad caminando sobre las aguas. Amén, En así es. economía, refutó la ley de matemáticas alimentando a más de 5,000 con 2 panes y Sí, 5 señor. peces. Y es aquel que en la medicina sanó a los enfermos sin administrar ninguna dosis de medicamento. ¡Aleluya! Y esto lo hacemos bajo el poder de Sí, Dios en señor, el eso lo hace el avivamiento poder de guiados Dios. por el Espíritu Así Santo. es. Y mire, yo me gozo el martes, cuando yo llegué acá al culto de oración. Llegué mucho antes, salí del trabajo, vine acá. El culto no había ni comenzado, no se habían probado los instrumentos, nada. Pero cuando yo llegué, había una hermana, fruto de las campañas evangelísticas en la calle de Calle 3. Muchos tal vez no me dicen, yo sé cuál es Calle 3, yo sé dónde fue el fuego. Bueno, de ahí vino esa señora el martes al culto. Y mire cómo es Dios. La saludé y quedamos hablando y me dice, yo he ido a muchas iglesias, mire por dónde va la cosa. Y en Colón, créalo que hay bastantes iglesias. Ella dice, pero yo no me siento bien. Yo vine aquí para ver cómo me siento. Como que vine a una más para ver qué pasa. Con ese corazón ella llegó a la casa de Dios el martes. Cuando ella llega, ella me dice, y estoy buscando una iglesia donde me sienta bien, donde se predique la sana doctrina y donde yo sienta el Espíritu Santo. A eso llega el baterista y la saluda, porque esa es otra cosa. Cuando hay un avivamiento falso, el baterista, el músico piensa que saludando al otro el pecado se le va a pasar, se va a contratar, que él no puede saludar, que él está en una plataforma súper espiritual, Así es. que no puede tener ese contacto. Mire cómo es Dios tan hermoso y a través de su Espíritu Santo. Fueron llegando los hermanos y todo el mundo la saludaba, la abrazaba y dice, güey, yo me siento en casa, yo me siento en familia. Ellos no me conocen de ningún lado, ¿por qué me están tratando Amén. así? Comenzó el culto y yo no me puse a decirle, no, esta es la mejor iglesia de Colón, no, aquí tú vas a sentirla. No, yo dije, Dios y ella van a tratar. Ella vino con un corazón dispuesto y Dios es la respuesta de ella. Ella no necesita intermediario. El culto inició, vino un tiempo de administración, ella voluntariamente pasó. El Señor trató con ella y mira, el culto se acabó y ella se iba, pero ella regresó y me abrazó y me dice, hermana, aquí me voy a bautizar y me voy a casar. ¿Quién hace eso? Santo, la lista es larga. Así Para los que es. quieren casarse. El Espíritu Ahí no hubo un Santo. entretenimiento, fue Dios con ella a través de su Así palabra, es, así trayendo es. un arrepentimiento genuino. Amén. Señor. Así es. Amén, así es. Amén. Y mire que quiero, para poder ir cerrando, porque ya son las 9:30, el tiempo pasó rápido. Aquí hay gente Para- comentando aún. Ay, la gente está comentando. Sí. Vamos a meter los comentarios. Que iniciamos antes. tarde también, iniciamos un poquito iniciamos tarde Pero también. ya tenemos la Amén. hora. Dice la hermana Julia Ruiz. Amén, y temas que son entretenimiento, hermanos, busquen dirección de Dios y edifiquen gente, transformen vidas, que eso es lo que ellas necesitan aun cuando no lo saben. Amén. Dice la hermana Shekina Ibáñez que hay puro juego de emociones y nada de espíritu. Dice la hermana Jessica Mille que el avivamiento trae multiplicación, produce manifestación del Espíritu Santo. Y dice aquí comentando la iglesia cuadrangular de Arcoíris, el entretenimiento puede atraer multitudes, pero solo el avivamiento genuino las transforma en discípulos. Amén, Amén, así es. Mira, una de las cosas de las que estuvimos hablando, creo que la hermana Eli lo mencionaba, el entretenimiento es un espejismo. Sí. Es algo que te va a llenar por un momento, pero después vuelve en los vacíos. Sí, señor. Amén. El entretenimiento no sirve para vencer las tentaciones. Amén. El entretenimiento no sirve para crecer espiritualmente. Amén. Y es necesario que la iglesia salga del entretenimiento. Es necesario que la iglesia sepa canalizar la tecnología, sepa cómo usarla al servicio del reino, pero no para que la gente que viene del mundo, porque es un error y no debemos seguir cometiendo ese error.
No, que como ellos vienen del mundo, para que ellos no extrañen al mundo, entonces vamos a meter un poquito de mundo en la iglesia. Cuando el Espíritu transforma, Así es. cuando el Espíritu llena, tú dejas todo lo que es del mundo atrás. Amén. La gente que se acerca a Dios tiene que creer que en Dios hay todo lo que necesita. Amén. Y ciertamente lo hay. Por eso nosotros estamos aquí Amén, hoy. así es. Un día tomamos la decisión y no nos arrepentimos. No volvemos atrás para nada. La mejor vida la estamos viviendo en Dios. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros debemos entender que el entretenimiento dura unos cuantos minutos. Como todo, un concierto no dura toda una vida. Una película no dura toda una vida. Un deporte cualquiera que sea no dura toda la vida. Eso dura un momento. ¿Y después qué? Cuando se apagan las luces, Sí, Señor. cuando se bajan los telones, después ¿qué queda? Entonces, vendámosle a la gente o presentémosle a la gente Sí. el evangelio de Cristo, que es suficiente Amén.